tiene la gentileza y dedica un ratito de su tiempo para atendernos, un tipo que piensa mucho, que describe y analiza la sociedad con mucha precisión, es casi quirúrgico. Está en línea el filósofo y el escritor Alejandro Katz. Alejandro, buen día, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por llamarme, ¿cómo está? Bueno, quiero saber cómo está usted, digamos, cómo fue el amanecer y qué le está pasando por la cabeza cuando está viendo todo esto. A ver, puedo hacer un comentario muy personal, muy claro. subjetivo, pero la pregunta fue qué me pasa por la cabeza y qué me pasó por la cabeza al amanecer. Yo tengo 61 años y esta mañana muy temprano, comentando con mi esposa lo que estaba ocurriendo, la sensación fue que desde hace casi 50 de 61 años vivimos en un sistema de frustraciones y de fracasos y de crisis y de dificultades que ya, por supuesto, se ha consumido nuestra vida y ha comenzado a consumirse la de nuestros hijos. Y eso es realmente muy triste, porque es el resultado de las incapacidades de nuestra clase dirigente, las incapacidades de nuestro sistema institucional, de nuestra sociedad, para haber conducido el país de un modo un poco más amigable y exitoso del que lo ha hecho durante tanto tiempo. Uh-huh. Entonces el ánimo hoy es el de una renovada frustración, el de un renovado sentimiento de fracaso, el de estar ocupándonos de cosas de las que no deberíamos ocuparnos porque no deberían ocurrir y que es inevitable que llamen nuestra atención si ocurren, qué es lo que está pasando. Eso es el estado de ánimo que me genera lo que vemos. Luego está el análisis más político, más social, si se quiere, la reflexión más abstracta, que de algún modo está alineada con este estado de ánimo, como seguramente no podría ser de otro modo. Uh-huh. Y lo que veo es, en principio, lo que vi el domingo. Lo que vi el domingo es una sociedad que ha cambiado la naturaleza del instrumento electoral, ¿no? El instrumento electoral es, con sus imperfecciones, con sus limitaciones, etcétera, es el lenguaje de la preferencia ciudadana. Es quizás el modo privilegiado, no el único, pero el más importante instrumento por medio del cual los ciudadanos expresan sus deseos, sus decisiones, sus ideas sobre el futuro, sus elecciones de política pública, etcétera. Es decir, el voto era un lenguaje de afirmativo, un lenguaje con el que se decía qué tipo de cosas se quería que ocurrieran. Y en los últimos tiempos, y consistentemente el domingo pasado, el voto se transformó en una especie de las piedras de una barricada con la que detener el avance del poder sobre la sociedad. Uh-huh. El voto es ya no el modo en el que decimos qué nos gustaría que ocurriera y a quién elegimos para hacer que eso ocurra, sino que el voto es el modo de quitarle capacidad de daño a quien tiene poder. Y lo hemos visto cuando, para dar ejemplos recientes, cuando la sociedad le quitó el voto al kirchnerismo en 2015 para dárselo a Macri, no seguramente porque estuviera enamorada de las ideas de Macri, sino porque estaba básicamente muy cansada del kirchnerismo y muy preocupada por lo que podía ocurrir. Y lo hemos visto cuando la sociedad le quitó el voto a Macri y se lo dio a Alberto Fernández, no persuadida de que Alberto más Cristina podían hacer lo que no habían hecho 4 años antes, sino para evitar que Macri siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Sí. Y lo hemos visto el domingo, cuando a solo 2 años de asumir,
le quita el voto a Alberto y se lo vuelve a dar a Juntos por el Cambio, evidentemente no porque esté convencida de que Juntos por el Cambio es la mejor alternativa posible, sino para quitarle capacidad de daño a quien tiene el poder. Y la sociedad está de algún modo convencida de que el poder sirve para dañarla. Y no es una mala conclusión, ya no voy a decir después de los 50 últimos años, y yo creo que ese es más o menos el ciclo del deterioro sostenido en nuestro país, pero sí de los últimos 10 años en los que la Argentina no crece y en los últimos 4 decrece. Le voy a dar una idea de la magnitud de lo que ocurre. En términos de Producto Bruto per cápita, de Producto Bruto por habitante, la Argentina en 10 años perdió 15 puntos. Sí. La caída del Producto por habitante... Sí, en una guerra se pierde eso. Bueno, yo estuve estudiando, hay cálculos muy consistentes que muestran que 10 años de guerra civil provocan una caída del producto del 17%, claro, de 17 puntos. Es decir que Argentina, sin guerra civil, sin catástrofes naturales, uno recuerda el terremoto de Chile que destruyó las infraestructuras de medio país, sí. Uno recuerda los incendios en California con sin catástrofes naturales, y sin guerra civil Argentina destruyó riqueza equivalente a la que destruye en 10 años de guerra civil, Siria, Líbano, sí, o cualquier país de África en guerra civil, o digamos... Eso, entonces la capacidad destructiva de nuestros desarreglos institucionales y políticos es inmensa. Ahora, y entonces el voto es el modo de desarmar a quienes desde hace 10 años lo único que están haciendo es dañando la sociedad. Yo le decía recién a mi compañero, y hoy se lo decía también temprano a mi compañera que nos antecede, que hay una percepción de que hay como un movimiento, usted lo describía recién bien, digamos, la sociedad vota, se comporta pacíficamente, parece madura, digamos, está soportando un nivel de presión de todo tipo, desde las restricciones que implicó la pandemia, pasando por esto que usted describe mejor que nadie, digamos, el empobrecimiento sistemático. El hecho de que la sociedad tenga un comportamiento pasivo, ¿es sano o no? Porque usted ha descrito recientemente que lo que percibe es como un acomodamiento, como una especie de acostumbramiento a la desesperanza, que no deja de ser dramática también, digamos, que un pueblo baje los brazos y se vaya acostumbrando al desmembramiento, a la ruptura de las redes sociales. ¿Es bueno o es malo que nos hayamos comportado maduramente el domingo? A ver, me parece que hay distintos modos de responder a esa pregunta o a ese comentario. Si uno mira lo del domingo, yo creo que lo del domingo es bueno. Creo que hubo, a pesar del desencanto, de la angustia colectiva, de la decepción, etcétera, hubo una alta participación ciudadana. Sí. Es decir, hubo una decisión colectiva de hablar. Y se habló. Se habló en un lenguaje que al poder le inquietó mucho. Fíjese las consecuencias que tiene hoy lo que pasó el domingo. Al poder le inquietó, le dijo que incluso allí donde pensaba que era inconmovible, no es inconmovible. Y eso es muy bueno, eso es un efecto muy valioso de lo que ocurrió el domingo. Ahora, creo que falta que la oposición entienda que ese mensaje es para ellos también. Para ellos también. Claro. Me parece que eso no lo tienen claro, que por lo que yo he escuchado mayormente de los líderes de la oposición, creen que esto es una especie de epifanía por la cual el pueblo despertó el domingo como si fuera el día de la revelación y descubrió que aquel Juntos por el Cambio que fracasó en la gestión pública durante 4 años, en verdad es el vehículo maravilloso para construir el futuro. Y si siguen pensando eso, están muy equivocados y van a hacer un desastre. Pero en principio el oficialismo entendió el mensaje porque era inconfundible. Alejandro... Ahora, pensado en términos un poquito más largos y no solo en el domingo, yo creo que
sí hay una habituación, un acostumbramiento al deterioro. Acostumbramiento al deterioro, yo estaba viendo cifras, son conocidas, pero vale la pena revisarlas cada tanto. 1960, en América Latina el 50% de las familias vivían en la pobreza, en Argentina el 5%. Hoy en América Latina el 30% de las familias viven en la pobreza, en Argentina el 43%. Eso es resultado del acostumbramiento. Cada crisis de cada crisis inflacionaria, cada crisis económica, política, financiera, produce una pobreza que se va volviendo estructural. Las malas decisiones de política pública producen pobreza que se va volviendo estructural, y el paisaje urbano, en los últimos 20 años, ya no 50, 20 años, desde la crisis de 2001, se ha poblado de gente que hurga en la basura para vivir. Y esto que hace 20 años resultaba intolerable, hoy apenas es percibido, apenas es, ya no es una anomalía, es una normalidad. Bueno, normalizar ese nivel de deterioro es un obstáculo para la transformación. Alejandro, Lautaro te saluda. Cuando hacías la introducción a la entrevista, se me ocurría preguntarte, porque cuando empiezan a sobrevolar todos estos datos y esta información y este deterioro que vos bien describías, no sé, yo soy un poco más joven y cuando leía la historia argentina del 70, pensaba un poco, bueno, era muy obvio que íbamos hacia regímenes más totalitarios o que esto iba a suceder. Hoy, ¿cuánto crees que hay de riesgo real de la institucionalidad democrática o cuánto hay de fantasía también debido a lo inflado que a veces está mediáticamente eso? ¿Crees que hay un riesgo real de la institucionalidad? A ver, en los años 70 el conflicto central, que se expresaba a sus modos locales, pero no era local, el conflicto central era el antagonismo de la Guerra Fría. Uh-huh. La violencia política en Argentina, de un modo u otro, fue un subproducto de ese conflicto central que afectó a todo el mundo al menos durante las décadas de la posguerra, y a América Latina particularmente desde la Revolución Cubana. Ese contexto no existe más. Uh-huh. Entonces, si tenemos que pensar en riesgos institucionales, hay que buscar las causas en otros lados. No en la violencia, sino, yo diría más bien, en la crisis de representación y la insuficiencia de las instituciones democráticas para dar respuestas básicas a las demandas sociales. Me parece que eventualmente el riesgo tiene menos que ver con lo ideológico, ¿no?, que era la gran disputa de los años 70, que con lo social y lo político. Una creciente dificultad para representar a la sociedad y una creciente dificultad para, consecuentemente, satisfacer necesidades básicas. Y cuando digo necesidades básicas, no me refiero solo a vivienda, alimentos, salud y educación. Me refiero, porque hay una parte de la sociedad que eso lo tiene resuelto, con más o menos dificultad, pero lo tiene resuelto, sino que me refiero a algo que es transversal para toda la sociedad, y es la distancia respecto del horizonte. En Argentina el horizonte está colapsado. Está colapsado, quiero decir, nos cuesta pensar el futuro más allá de una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ya es y el esfuerzo uno de los resultados del esfuerzo de la civilización es el de dejar el horizonte, el de saber que uno sale a la mañana y no depende de evitar que lo maten para llegar a la noche, o de cazar para comer, de poder prever horizontes largos. El problema de la sociedad moderna es qué hacer con la posposición de la muerte después de los 85, de los 90 años. No es cuál es el valor de la moneda o el ingreso dentro de 15 minutos. Entonces, la dificultad de la política argentina para organizar la acción colectiva, alejar el horizonte, producir expectativas, es inmensa.
Y eso sí puede ser esa condición general, sí puede ser, puede facilitar el surgimiento de actores antisistema, y los actores antisistema, más allá de la ideología con la que aparezcan, son básicamente peligrosos. Se puede llamar Trump o Bolsonaro, se puede llamar Milei, se puede llamar... Sí, se puede llamar lo que sea, pero no es un problema de la ideología, sino que es un problema del modo de funcionamiento. Sí, es ese desencanto que termina encontrando una salida fantasiosa, fanática. Sí, que yo, Bukele, Ortega, Maduro, Milei, me da igual la ideología, pero cualquier salida de ese tipo, bueno, yo no veo hoy en Argentina un riesgo inminente en ese sentido. A pesar de todo, hay dos coaliciones que capturan una parte importante de la demanda ciudadana. Hay una ciudadanía movilizada en torno de las prácticas democráticas. Yo no veo un riesgo inminente, pero no descartaría nada en un escenario tan complicado como el que estamos viviendo. Hablabas mucho de lo ideológico al momento de votar y te llevo a los resultados del domingo. ¿Qué peso crees que tiene hoy lo ideológico al momento de votar, al momento del electorado? A ver, yo diría dos cosas diferentes. Yo creo que lo ideológico tiene mucha importancia. A mí me importa mucho lo ideológico, en el sentido más amplio y menos técnico, de visiones del mundo, prácticas políticas, valores, prioridades, etcétera, ¿no? Quiero decir, nos importa una sociedad organizada en torno del mercado como único regulador o principal regulador de las prácticas sociales. Nos interesa una sociedad organizada desde el Estado como único dispositivo de legitimación de la acción colectiva. Nos interesa una sociedad organizada ni desde el Estado ni desde el mercado, sino autónoma, que utiliza al Estado y al mercado como dispositivos para poner al servicio de el bienestar y ciertas formas posibles de la felicidad, etcétera, colectivas. Bueno, esas son diferenciaciones ideológicas y para mí son muy importantes. Nos importa la igualdad, no nos importa la igualdad, nos importa la justicia o no, o qué ideas de justicia tenemos. Son discusiones ideológicas y son valiosas. Ahora, yo creo que las elecciones no están en este momento básicamente dirimiéndose en términos ideológicos. A mí me parece que esa idea tan extendida de dos proyectos de país es una idea falaz. Uh-huh. Hoy en día la sociedad no está optando por dos proyectos de país, está tratando de reconstruir condiciones básicas de vida cotidiana, que baje la inflación, que haya crecimiento económico para que haya empleo, que, como decía, el horizonte se aleje un poco para poder tomar decisiones vitales, profesionales, económicas, un poco más previsibles. Yo lo diría de este modo. Hay una expresión que usan los sociólogos, yo no soy sociólogo, diría por suerte, pero hay una expresión que es la condición de higiene. Es decir, la condición previa para que algo pueda ocurrir. Uh-huh. Un ejemplo clásico es el quirófano. El objetivo del quirófano no es ser aséptico, pero si no hay asepsia en el quirófano, ninguna intervención, por bien hecha que esté técnicamente, va a resultar porque el paciente se va a infectar y se va a morir. Nosotros no estamos consiguiendo crear las condiciones de higiene para después discutir ideológicamente. Me parece que lo que hay que hacer es asepsia en el quirófano. Digo, bajemos la inflación, pongamos la economía en movimiento, creemos trabajo registrado, en blanco, legítimo, etcétera. Hagamos algunas cosas básicas. Después habrá espacio para más Estado, menos Estado, más mercado, menos mercado, más sociedad, menos sociedad. Ahora lo que hay es una catástrofe social, política, económica, sanitaria.
Alejandro, primero agradecerle, ¿verdad? Es interesante escucharlo en un momento de tanta zozobra. Está bueno pararse a pensar un rato. Me quedo con algo que hoy es 16 de septiembre, es el aniversario de la Noche de los Lápices. A mí me impresiona cómo seguimos, y ojo, no estoy hablando del olvido ni de la necesidad de olvidar y de enterrar nada. Comparto que soy un hombre que aposté siempre a la memoria, pero estaba repasando redes sociales recién, ¿no? Es increíble cómo nos gusta anclarnos en el pasado, cómo tenemos una devoción por seguir sosteniendo disputas y discursos y nos cuesta mucho ponernos de acuerdo para bueno, lo que recién decía usted, abrirnos un horizonte. A mí me impresiona que sigamos parados en relatos y en discursos, mientras todo esto que nos pasó, como lo describí recién, nos sigue pasando y cada día se profundiza más. Y me abruma... Yo estoy de acuerdo, yo afortunadamente no uso redes sociales, así que no sé lo que se dice en ellas, pero estoy de acuerdo en que nuestra relación con el pasado se ha vuelto patológica, entre otras razones porque no tenemos una relación crítica, reflexiva, dialógica y plural con el pasado. Tenemos una relación de mitificación, de idealización, de ejemplificación, un pasado ejemplificador, no un pasado lleno de miserias y de conflictos, un pasado muy simplificado, hecho de héroes y de villanos, y no de figuras históricas complejas. Por supuesto, cuando uno habla de Noche de los Lápices, no puede más que pensar en el dolor que causó esa masacre sobre chicos jóvenes, y etcétera. Pero nuestro procesamiento de la memoria del pasado es un procesamiento muy imperfecto, es un procesamiento en el cual las víctimas de la dictadura quedan desprovistas de toda responsabilidad en los procesos políticos e históricos que condujeron a la violencia política o que ellos mismos propiciaron violentamente. Parece que si uno dice eso, está justificando la represión, y es una estupidez. Hay un hiato entre el análisis de la responsabilidad individual y colectiva en la producción de la violencia política y las consecuencias de la represión sobre quienes protagonizaron aquello. Nada de lo hecho justifica perdón, nada de lo hecho por por la dictadura o por... Nada de los hechos por las organizaciones armadas justifica la represión de la dictadura. Sí. Pero eso no quiere decir que las organizaciones armadas no hayan sido partícipes de la generación de violencia política y en muchos casos de violencia terrorista, que no es violencia política, ¿no? Quiero decir, asesinato de inocentes, asesinato y no de inocentes, quiero decir, quién decidía la culpabilidad de alguien a quien había que matar. Entonces, esta discusión hay que tenerla y no es posible tenerla en Argentina. No, pensaba esto porque digo, hay gente que todavía hoy sostiene que el futuro es posible leyendo libros de los años 70, ¿no? Y es de verdad disparatado y uno percibe con mucha pena, con mucho dolor. Yo le decía hoy a mis compañeros que me había despertado a las 2:30 de la mañana. Nosotros estamos inaugurando esta radio, hace pocos días que estamos en el aire. Y la verdad es que yo les decía que me desperté a 2:30 de la mañana y mi pregunta era ¿cómo seguimos en este país, ¿no? Y digo, es increíble que mientras la sociedad se debate tratando de normalizar mínimamente sus condiciones, haya gente que siga sosteniendo discursos y siga deteniéndose o haciéndose, digamos, sobre hechos del pasado que hoy de verdad no tienen ningún tipo de correlación con el presente. No, yo creo que el pasado hay que respetarlo, hay que honrarlo, pero hay que estudiarlo, criticarlo y no estar presos de él. Una de las características de nuestra clase política y de nuestra clase dirigente en general es que es muy ignorante. No, el conocimiento y la curiosidad le son ajenos. Cuando uno ve cómo se está tramitando en muchos lugares
la salida de la pandemia, Ujú. lo que ve claramente es que los desafíos son verdes, digitales, Sí. de género. Acá esa discusión no existe, nadie le está dando, y en cambio hay unos énfasis tremendos en cuestiones ideológicas perimidas, que entorpecen el pensamiento del futuro. Y por el contrario, quienes se quieren presentar como más modernos y más dinámicos son no solo ignorantes, sino despreciativos del pasado, despreciativos de las tradiciones, despreciativos. Digo, una cosa es no quedar preso del pasado y otra cosa es desconocerlo, Claro. rechazar las tradiciones de las que aprendemos y que nos constituyen. Digo, son formas diferentes de la misma ignorancia, que consisten en no querer conocer nada que es diferente de uno mismo. Y bueno, y eso es lo que uno observa cuando observa ese personal político. Alejandro, gracias por el contacto, de verdad un placer escucharlo. Al contrario, gracias a Gracias. ustedes y mucha suerte con la radio. Muchísimas gracias.